la rebelión de Absalón, el trato de Dios para con David, después de su fracaso, y varias cosas estuvimos considerando, muy interesante y de mucha enseñanza práctica para nosotros. Y habíamos visto en este capítulo 18 el final de Absalón. Y vimos en la palabra de Dios el relato de lo que aconteció en aquel lugar. Vemos el triste final de este joven. Dios le proveyó todo lo necesario, pero él por su obstinación tuvo un triste final. Y cada uno de nosotros también vamos a tener un final. Quiera Dios que sea el mejor. No importa cuánto alcancemos en lo material o en lo natural. Eso tiene su lugar, pero no es lo más importante. Lo más importante es nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. Vemos aquí hasta el día de hoy. Allí en Israel hay un gran montículo que debe tener fácil 100 metros hacia una montaña de escombros, que es conocida por la tumba de Absalón. Un testimonio. Como dijimos, este tipo de sepultura se le aplicaba a los criminales o a aquellos que habían estado como enemigos de Dios, a los enemigos de Dios. Qué triste final. Y habíamos visto también el caso de Sansón, otro más que tiene un triste final. Terminó pidiendo que Dios le quitara la vida. Y habíamos considerado al apóstol Pablo. Pablo pudo decir que le estaba guardada la corona de justicia y que había terminado su carrera satisfecho. ¿Será que realmente estamos satisfechos? Miramos en la vida de Pablo. Pablo pasó experiencias y tuvo muchos sinsabores. Estuvo en naufragios, fue azotado, encarcelado, tuvo hambre, desnudez, y él pudo declarar: me gozo lo que padezco, dice. Él estaba satisfecho. Esa palabra gozo habla de satisfacción. Como dije, cuando tenemos un concepto errado del Evangelio, no aceptamos que las cosas no nos vayan bien, porque a veces tenemos esa idea errónea de que nos va a ir todo bien porque somos creyentes. Mentira. No, ese es un gran error. Dios va a consolar nuestros corazones, sí, nos va a dar la fuerza y la capacidad. Y si no, mientras mañana repase esta lección, lea en la galería de la fe del libro de Hebreos. Va a encontrar un montón de hombres y mujeres mencionados que alcanzaron victorias, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, pero llegando al final dice que anduvieron pobres, errantes por las cuevas, fueron maltratados y asesinados también. Eso también eran de fe. Por eso que decimos que existe ese error conceptual. Venga a la iglesia, le va a ir todo bien. Mentira, eso no es bíblico. Pero gracias a Dios que estamos aprendiendo. Este joven tuvo su oportunidad y tuvo su final. Y en eso nos parecemos mucho. Porque nosotros también tenemos nuestra oportunidad y vamos a tener un final. Si no, dése una vuelta dentro de 100 años, va a ver que ninguno de nosotros estamos acá. Pero ojalá sea un buen testimonio, que realmente hayamos sido de inspiración a los demás, una inspiración a la fe. Eso sería lo mejor. Y vamos a retomar nuestro estudio, 2 de Samuel, y el capítulo 19. Ya habíamos visto la triste noticia que recibió el rey. Como dijimos, esta es la cosecha por causa del pecado. Qué caro que le salió a David todo aquello. Y dice, habíamos visto
lo que dice el apóstol Pablo, todo lo que se siembra vas a cosechar, dice. Dios es tan justo que Él no va a dejar nada olvidado, ni lo bueno ni lo malo. Por eso la Biblia habla del juez justo. Él es justo. Los jueces humanos son falibles. Nosotros mismos somos falibles. Pero Dios no es injusto, así dice el apóstol Pablo. Así que tenemos que prestar atención. Dice 2 de Samuel, capítulo 19, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, tiene un aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día a la victoria el luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondida el pueblo, avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tu siervo, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. Porque pues estáis callados respecto de hacer volver al rey. Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decirle, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios. Y aún me añada si no fuere general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey. Y para hacer lo que a él le pareciera, entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad.
ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor, el rey. Respondió Abisaí, hijo de Sarvi, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia, para que hoy me seáis adversario? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. También Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado su vestido, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefibosé, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho, enalbardarme un asno y montaré en él. Iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefibosé dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzilai Galadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años hoy, este día, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que come o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Porque me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Kimam, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. En este capítulo le podríamos poner un título, El regreso del rey. Muchas cosas salen a la luz ahora. El rey está volviendo. Muchas características de David que representan al Señor Jesucristo vemos aquí. En primer lugar, su misericordia y su amor. Recordamos que Él es rey y en aquellos tiempos no había derechos humanos como hay ahora, sino que todo era muy cruel.
Sin embargo, él tiene una actitud de conciliación. Él muestra realmente una madurez admirable en cuanto a tomar decisiones. También vemos en este capítulo la actitud de muchos en el regreso. Y así también nos habla del regreso del Señor Jesús. Él, como sabemos y tenemos bien claro en este tiempo, es un tiempo donde el Señor Jesús está siendo rechazado por todos lados, aún dentro de las iglesias cristianas. Se habla del Evangelio, se menciona a Cristo, pero no se hace lo que dice la Biblia. Bueno, pero el Rey está volviendo. ¿Cómo habrá caído esta noticia? Y también nos tiene que llamar la atención a nosotros. El Rey está volviendo. Seguramente se corrió la voz por todo Israel. El Rey vuelve. ¿Cuántas decisiones habían tomado? La mayoría equivocadamente. Por eso vemos el cuadro de la cristiandad. Solamente un número menor se fue con David. Pero la inmensa mayoría tomó la opción equivocada. Bueno, varias cosas podemos ver y considerar aquí. En primer lugar, bueno, el regreso en los primeros versículos vemos la actitud. Habíamos dicho, David aquí representa a Dios el Padre conmovido, tremendamente conmovido por el triste final de este joven. Dios se conmueve por nuestros fracasos. Él preparó el escenario, Dios preparó este planeta, preparó la atmósfera, preparó las circunstancias, preparó la familia, preparó los alimentos, preparó todo para nuestra vida. ¿Y qué es lo que Él espera de los hijos de Dios? Bueno, que realmente le representemos en este mundo. Pero la inmensa mayoría no acepta eso. Multitudes se acercan a las iglesias por los panes y los peces, nada más. ¿Qué bendición puedo recibir? Bueno, ahí ya tenemos una multitud. Se recuerda el pasaje de Marcos, capítulo 6, dice que había una multitud en la playa. Todos iban por los milagros. Y cuando el Señor se fue a orar, solamente los discípulos cruzaron en la barca. Y a pesar de los vientos contrarios, no sé cuántos han estado de aquí en el mar de noche. Yo tuve esa oportunidad cuando fue la guerra. Estábamos en un gomón y todo el tiempo se ve oscuridad, sobre todo en esa época de guerra, no había luces. Cada tanto aparecía una lucecita chiquita y otra vez la oscuridad. Y la Biblia dice que los discípulos iban en una barca de noche, con vientos contrarios. Imagínense la escena, no hay luces, pero hay viento. No hay luz, pero hay el agua que pega en la cara y el temor. Pero dice ese pasaje que después usted puede leer, Marcos capítulo 6, que el Señor estaba en un monte orando, pero los veía, dice. Así dice la palabra. Los veía remar con gran fatiga. Y ese es este tiempo. La multitud quedó en la playa y solo los discípulos siguieron. ¿Tenían miedo? Seguramente. Tenían incertidumbre. ¿Qué va a ser de nosotros? Pero sobre todo tenían fe. Ellos creyeron porque la palabra del Señor les dijo, crucen. Y ellos dijeron, allá vamos. Y así también es un cuadro de nosotros. Escuchamos su palabra y sabemos que Él está viendo nuestra fatiga, nuestras soledades y nuestras oscuridades. Pero Él alumbra nuestras sombras. Esa es nuestra esperanza. El Rey está volviendo. Dice la Biblia que en la última vigilia Jesús caminó sobre el mar. Y así también es este tiempo. En el momento de más oscuridad, de eso habla la cuarta vigilia.
la más profunda oscuridad. Es este tiempo de apostasía. El Señor va a volver. Y aquí vemos a David volviendo. Él tiene aquí que enfrentar a Joab. Joab, como ya hemos visto, es un creyente carnal manipulador que se abusa de su lugar. Y así también los creyentes carnales. Se abusa de su lugar. Él recibió una orden, pero no obedece. Y ahora aquí lo va a poner en un problema a David. David, él aprendió muchas cosas de la mano de Dios. Y él es un experto militar. Y él sabe que necesita de estas tropas. Y bueno, dice el versículo 8, entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Eso representa, el rey está en su lugar, comandando. Y esto nos hace reflexionar también. Cuando hay creyentes carnales, no podemos experimentar nuestros sentimientos, porque en vez de comprender, le va a criticar, no le va a entender. Bueno, así le pasó a David, así que no le extrañe si nos pasa a nosotros también. No le dejaron exteriorizar su profundo dolor. Bueno, así también hasta el día de hoy. Y dice, versículo 9, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalom. Ese es el concepto del pueblo. Ya habíamos considerado, David no huyó por miedo, sino porque por dos motivos. Una, no quería enfrentarse con su propio hijo. Y segundo, no quería que la ciudad de Jerusalén se transformara en una masacre. Él tuvo esa delicadeza y nosotros también tenemos que aprender. Esa delicadeza de no involucrar las cosas de Dios con nuestras diferencias. A veces metemos todo en la bolsa, se hacen unos líos y por años tal vez ni nos congregamos. Bueno, tenemos que aprender, para eso estamos leyendo la Biblia y escuchando. David fue así. Ahora aquí aparece esta controversia. ¿Por qué se fue el rey? Y dice, versículo 11, y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decirle, ¿por qué seréis vosotros los postreros? En hacer volver el rey a su casa. Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa, vemos la madurez de David. Él podía haber vuelto con los soldados que tenía, decir, acá mando yo y el que no le gusta, chau. Pero él no actúa así. David conoció la gracia de Dios y la experimentó también. Él esperó que le convocaran. Él esperó que le convocaran. Y así también nosotros tenemos que aprender. Tenemos un llamamiento de Dios, tenemos dones y tenemos ministerio. Pero ¿tenemos el reconocimiento de la congregación o nosotros nomás decimos y hacemos? Yo a veces así veo hermanos. Dice, no, yo soy evangelista, pero la congregación no lo reconoce. Entonces algo está mal. A David lo reconocieron. No vaya a olvidarse de eso. Por supuesto que el don lo da Dios, pero tenemos que ser reconocidos por la congregación. De nada sirve que yo venga acá y diga, yo soy el pastor y nadie me reconoce. Y entonces, ¿para qué sirvió? Bueno, David aquí nos enseña. Él esperó el reconocimiento del pueblo. Él era un rey ya experimentado y aún así Él nos enseña a nosotros a aceptar el reconocimiento. Y dice, volvemos, versículo 13, otra manifestación de la gracia de nuestro Dios. David, como dije, él conoció la gracia y también experimentó lo que es la gracia. Y dice,
Mire lo que le va a ofrecer a Amasa. ¿Se acuerda quién fue Amasa? Era el comandante militar de Absalón. ¿Qué hubiese hecho uno que no conocía la gracia? Este Amasa lo podían ver asesinado tranquilamente. Pero mire la actitud de David. Dice: asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tu siervo. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Como vamos a ver un poquito más adelante, no sé si nos van a dar el tiempo, este general, Amasa, no tiene condiciones de liderazgo. Ahora, cerquita nomás, él va a recibir una orden y no va a poder cumplirla. Aún ahí vemos más todavía la gracia de Dios. Esto es verdaderamente gracia. El que era digno de muerte es recibido con gracia. El que no tiene condiciones es recibido con gracia. Nosotros a veces somos tan exigentes. No, dice, este no sirve. Bueno, aprendamos de David. La gracia. Dice el apóstol Pablo que Dios por su misericordia lo recibió a él también, dice. Por su misericordia. ¿Y por qué nos recibió a nosotros? ¿Acaso somos tan buenos? ¿Somos buenos predicadores? ¿Somos buenos cantantes? ¿Qué somos? Sino hombres y mujeres que por la gracia de Dios somos usados. Nada más. David mostró su gracia sobre este digno de muerte. Y dice, versículo 16, vemos en la escena a Simei. Este Simei era quien le iba maldiciendo mientras él se fue de Jerusalén. Y Simei también va a recibir la gracia de Dios. David le prometió que no lo iba a matar, otro más digno de muerte. Y eso también nos tiene que llamar a reflexionar. Nosotros que somos tan terminantes, con este no hablo más, con este no me junto más. ¿Y dónde está la gracia entonces? ¿Qué clase de gracia estamos aprendiendo? Dios va a permitir que venga un criticón a nuestra vida. A ver, ¿qué vamos a hacer? A veces pensamos que Dios con el tiempo transforma al criticón y en realidad me transformó a mí. El otro sigue siendo tan criticón, pero el Señor me hizo ver las cosas distintas. Eso es la gracia de Dios. David le prometió a Simei, no morirás, versículo 23, y se lo juró. Pero antes de morir, ya vamos a llegar, David le puso límites a Simei. Esa es una enseñanza preciosa también para nosotros. Nuestros fracasos nos limitan. Nuestros fracasos nos limitan. Nosotros sabemos que estamos bajo la gracia, pero muchos de los errores que cometemos nos limitan. Por ejemplo, un fracaso familiar, un fracaso matrimonial, un fracaso económico. ¿En qué me limita? Y que después lo que yo digo, muchos no lo van a tomar en cuenta. Van a decir, ¿y vos qué decís si a vos te pasó así? Cuidado con las cosas que nos limitan. Simei es un ejemplo. Vamos a ver, cuando avancemos, cómo él fue limitado por causa de su pecado, de su fracaso. David le perdonó, pero lo limitó. Y así también nosotros. La gracia no es liviana. Nos trae una alta responsabilidad. Lo que hablamos tiene que estar respaldado por mi vida. Yo le voy a hablar en contra de los vicios y yo fumo. Yo tomo alcohol. ¿Cómo puede ser? Entonces lo que yo hablo, lo que yo enseño tiene que estar respaldado por lo que yo he vivido. Así fue Simei. Ya vamos a llegar a ese punto. Y también lo vemos a Mefibosé. En el retorno del rey, todas las cosas se están poniendo en orden.
Y nosotros también estamos esperando a un rey. ¿Será que mi vida está en orden? Si el Señor viene ahora o esta noche, nosotros organizamos. Y si el Señor viene, ¿qué va a hacer? El rey está volviendo. Y habíamos visto a lo largo de la vida de David, una de sus características es el orden. Toda su vida es ordenada por Dios. Y así también nosotros tenemos que ser ordenados por Dios, mi vida, cómo es mi familia, cómo es mi comportamiento, cómo son mis movimientos. Todo está ordenado por Dios. En este grupo, como dije, David está poniendo todo en orden, está volviendo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo? Cuando yo vuelva voy a poner todo en orden. Y nosotros podemos leer, decir, bueno, Pablo dijo eso, pero en realidad el que inspiró eso es el Espíritu Santo, hablando del Señor Jesús. ¿A quién va a poner en orden? A los desordenados. Ojalá que nosotros estemos ordenados hoy, porque el Rey vuelve. Él va a volver. Una multitud, como habíamos visto, tomó una opción con Absalón y todos fueron derrotados. Y hoy también la cristiandad toma mayoritariamente y elige la carne en vez del espíritu. Y también va a ser derrotado. En el versículo 31 y 32 nos menciona a un anciano, Barzilai. Vamos a ver este ya para finalizar. Barzilai, un anciano de 80 años. Él fue generoso ante la necesidad del rey. Así también da gusto conocer tantas hermanas y hermanos generosos en este tiempo. No estoy hablando de dinero, sino de generosidad, de actitudes, de tareas. Justamente ahora hay un evento este domingo y se ve la generosidad de los santos. Este hombre, a pesar de ser muy anciano, él supo dónde invertir su bendición en David. Y nosotros también sabemos que la bendición la invertimos en el Señor. Eso va a repercutir para siempre. Y cuando volvió David, dice, se encontró con Barzilai. Y volvemos a ver la gracia manifestada en la vida de David. Él es muy agradecido. Y eso también vemos en la madurez de nosotros. Yo a veces escucho decir, bueno, esto me dio Dios y le agradezco a Dios y está bien. Pero agradézcale a la hermana o al hermano que Dios usó para bendecirle. A veces eso es tan desagradable. Yo un día le dije a un hermano, ¿por qué hace así? Porque yo dependo de Dios, me dijo. Bueno, no te cuesta nada decir, gracias hermano, usted me bendijo, usted me inspiró. No tenemos que perder esas cosas. David podía haber dicho, bueno, Dios me dio la victoria y no atiendo a nadie. Ahí viene este ancianito. ¿Y qué le dice David? Dice, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. ¡Qué bárbaro! Generosidad. No olvidarse de aquellos que fueron de bendición para nosotros. ¿Y qué pedido le hace? Le dice, yo ya estoy grande, a mí me queda poco, pero le pide por un joven, Quimán. Este Quimán es su hijo. Según los historiadores, se creen que es un hijo adoptivo. Él le pidió al rey. ¿Y qué hizo el rey? Aceptó. Cuando nosotros somos generosos con el Señor, tenemos estas libertades de compartir la bendición, no solo para nosotros, sino esa bendición alcanza aún nuestra familia. Nuestra familia. ¿Qué hizo este joven? Se fue, dice, con David, con el rey. Que el Espíritu Santo realmente nos muestre este cuadro. Un rey volviendo. Un rey volviendo. Hoy el Señor Jesucristo está rechazado, no se encuentra en los templos ni en las organizaciones, se encuentra en las cuevas del desierto. Él camina por ahí, pero está volviendo. Y un día
muy cercano, nosotros también vamos a estar ahí. ¿Qué vamos a decir ese día? ¿Vamos a poner excusas como hizo este hombre Simei? ¿Qué será de cada uno de nosotros? Le voy a invitar a que se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Que Él realmente nos dé la fuerza, la capacidad de ser generosos. La generosidad es una de las manifestaciones de la madurez. Esa es una de las manifestaciones. Nuestro Dios es tremendamente generoso. Dice que hace salir el sol sobre buenos y malos. No soporta, no se espera. Ese es nuestro Dios. Provee predicadores, provee lugares de culto. Dios hace eso. Y nosotros también tenemos que aprender a ser generosos en nuestras actitudes. A veces la generosidad no pasa por cosas materiales, pero por una palabra, un aliento. Tal vez no es el mejor de los cantores, pero le podemos alentar. Tal vez no es el mejor de los predicadores, pero le podemos alentar. A veces tontamente le criticamos en vez de alentarle. Vemos en David la generosidad de un vencedor. Vamos a orar. Padre, en esta hora,